Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema variables estadísticas. Bueno, primero vamos a comenzar con una parte de definiciones para ver unos ejemplos. Entonces, variable estadística es una característica de los individuos que puede ser observada o bien, en este caso, medida. Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas, por ejemplo, son aquellas que simplemente no podemos contar, pero sí podemos ordenar, o en este caso las podemos establecer de un solo tipo. Las variables cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Las nominales, en este caso, como habíamos dicho, los valores no se pueden medir, pero sí contar. Por ejemplo, el sexo, el grupo sanguíneo, la religión, nacionalidad, entre otras. Y las variables ordinales. En este caso se pueden ordenar y contar, pero no medir. Por ejemplo, grado de satisfacción de un cliente, que puede ser satisfecho, insatisfecho, etc. El nivel de dolor de una persona, en que trabajan las personas, posición de corredores, etc. En cambio, las variables cuantitativas, como su nombre lo indica, sí las podemos cuantificar, es decir, les podemos dar un valor. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Entonces, las discretas simplemente toman valores positivos. Por ejemplo, el número de clientes que entran a un almacén, número de hijos, de una pareja, etc. Y las continuas son los valores que pueden tomar cualquier valor en un intervalo, por ejemplo, el peso, la temperatura, puede ser la altura también, entre otros valores. Bien, y estas serían las dos clases de variables, cualitativas y cuantitativas. Bien, entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo. Me dice, en un estudio estadístico se requiere determinar la población, analizar si es necesario la muestra y los tipos de variables que en este caso utilizaríamos. Vamos a establecer el problema y completar la siguiente tabla. En este caso, la primera fila, tenemos el ejemplo. Tenemos el estudio estadístico. Vamos a determinar la población, si es necesaria una muestra, la variable y el tipo de variable. Bueno, primero, la población se refiere al total, en este caso, de el estudio que estamos realizando. El total del estudio que estamos realizando. ¿De dónde saco todo el ejercicio del que estaríamos estableciendo? Y la muestra sería una parte representativa de la población, es decir, tomar un valor pequeñito de toda esa población para decir que si en esa muestra se demuestra que las personas utilizan sobre todo el auto de tipo BMW, entonces esa muestra representaría a toda la población, es decir, que la mayoría de la población utiliza ese tipo de auto. Bien, el estudio estadístico, en el primer ejemplo tenemos los tipos de autos en el país. La población sería autos del país. ¿Es necesaria una muestra? Sí. ¿Por qué? Porque en realidad los autos que hay en el país serían demasiados. Entonces, hacer un estudio de todos los autos que hay en el país, uno por uno, sería demasiado grande y demasiado costoso. Para eso utilizamos una muestra. Variable estadística, en este caso, sería los tipos de autos. Y el tipo de variable, como en este caso solo estamos diciendo tipos de autos, no estoy diciendo número de autos, entonces sería la variable cualitativa. Vamos con el segundo ejemplo. Me dice el peso de los alumnos de un aula. La población, en este caso, sería los alumnos de esa aula. En este caso, de un aula cualquiera, los alumnos de un aula. ¿Es necesaria una muestra? En este caso no, porque los alumnos de un aula, básicamente hasta 40 alumnos, igual sería una población pequeñita. La variable estadística, en este caso, sería el peso de los alumnos. El tipo de variable, como en este caso el peso, si nos arroja un número, es decir, es un valor numérico, va a ser cuantitativo.
cuantitativo. Listo. Vamos con el tercer ejemplo. Me dice los hijos de una familia. La población, en este caso, va a ser la familia. ¿Es necesaria una muestra? No, porque, bueno, los hijos de una familia no es necesaria una muestra al ser una población bastante pequeña. Variable estadística, en este caso, va a ser el número de hijos. Y el tipo de variable, como los hijos de una familia, si los puedo contar, va a ser la variable cuantitativa. Bien, vamos con el último ejemplo. El estado civil de las personas del mundo. Bueno, en este caso, la población vendría a ser las personas del mundo, todas las personas del mundo. ¿Es necesaria una muestra? En este caso sí. ¿Por qué? Porque las personas del mundo son millones, entonces no puedo ir una por una estableciendo todos los estados civiles de las personas, pero sí puedo establecer una muestra representativa que asuma a toda la población. Variable estadística, en este caso va a ser el estado civil de esas personas. Bueno, el estado civil solamente es valores nominales, es decir, puedo establecer una característica, soltero, casado, etc. Entonces, en este caso va a ser la variable cualitativa. Al no ser un valor numérico, solamente una cualidad de las personas. Bien, ya sí establecemos entre estos dos tipos de variables, cualitativa o cuantitativa. Cualitativa solamente un valor, una característica de la población, y cuantitativo un valor numérico que sí refleje, en este caso, estadísticas de números. Bien, ya hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.